Buenas noches. Gracias por su asistencia. Hola, buenas noches. A nombre de la Sociedad Teosófica, el Centro de Estudio de Crisco, pues se complace en presentar la plática de los doctores Enrique Brecht y Isaac Hawley, que se titula Sanando mis heridas emocionales. Bueno, muchos vienen de Puebla, algunos son de Crisco. Ya conocen que los doctores son especialistas en psicoterapeuta, son psicoterapeutas, perdón. Y bueno, pues entonces tienen una amplia experiencia en estos temas. Esperemos que aprovechen el tema, esperemos que realmente les funcione, que es la intención y el propósito de estas reuniones. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues dejamos aquí a los doctores pues, que comiencen el tema. Gracias, buenas noches. Bien, buenas tardes. ¿Me oyen? O lo uso esto porque la garganta no la traigo muy. ¿Ahora? ¿Mejor? La tengo un poco tocada, entonces y me preocupa porque nos vamos a ir a Bolivia y a Argentina a dar conferencias y talleres y no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno. Pues gracias por estar acá. Bienvenidos todos. Pues tanto Enrique como yo estamos vamos a decir, en esta gira que va a empezar en 2 días, pasando por La Paz en Bolivia, después a Cochabamba, de ahí nos vamos a Buenos Aires, porque si se acuerdan los que ya conocieron a Juan Viñas, queremos despedirnos, Juan, Enrique y yo, de este personaje que ha sido uno de los estudiantes más, vamos a decir, que aportaron al trabajo teosófico y al conocimiento de la tradición oculta y sobre todo de habla hispana. Es un estudiante muy avanzado y que en un tiempo, cuando estaba más joven, ahorita tiene 94 años y ya está guardadito, hacía giras por América Latina en su auto, venía con otros miembros de la sección argentina. Llegaron aquí incluso antes que yo fuera miembro. Yo lo conocí siendo en una de sus giras aquí en Puebla. Pero bien, el tema, como lo ven ustedes acá, sanando nuestras emociones, las heridas emocionales. Es una versión de los dos, vamos a decirlo así. Los dos vamos a estar interfiriendo, participando en la presentación. Los enfoques los vamos a ir manejando y cuando ustedes tengan alguna pregunta vamos a dejarlo al final, si les parece, para no quitarle un poco el flujo al ritmo que lleva la presentación. De todos modos, mañana los que van a querer seguir aguantando esta vía crucis, si podemos decirlo así, mañana hay un tema en la Casa de la Cultura en Puebla a las 7 de la noche sobre el tema de la soledad en el desarrollo interior. Recuerden que en todos los procesos de trabajo interno hay una etapa en que se pasa por un proceso de sentimiento, de sentirnos solos, porque la gente con la que estamos pues, no nos entiende, parece que nos excluye y nosotros nos sentimos excluidos. Y hasta que vamos encontrando pues a otros que están igual que nosotros y que más o menos empezamos a compartir. Pero es una parte, es un requisito en el proceso, no es nada especial. Pero abordaremos tanto el tema de la soledad desde este enfoque, así como el tema de la soledad que mucha gente se siente cuando físicamente no tiene alguien que le esté apoyando, o el tipo de soledad emocional que le llamamos. Algunos autores hablan de que hay 2 tipos de soledad: la voluntaria, es la primera que yo menciono, y la otra que se da por las condiciones por ejemplo, esos padres que tuvieron hijos, que trabajaron muchísimo por sus hijos, que tuvieron una relación muy fuerte con la familia, y de repente los hijos se van, y ese sentido que les daba la familia, de repente se quedan así. Yo digo porque conozco a varias parejas ya muy mayores que tienen esa sensación de soledad. Los hijos hacen su vida, los atienden mucho menos de lo que ellos esperaban, porque esperaban que estuvieran ahí todo el tiempo,
y viene ese tema, es por hablar de alguno de los problemas o de lo que sentimos como un problema. ¿Quién lo siente? La personalidad. Entonces, ella en su estructura tiene esa experiencia de soledad. Pero bueno, no me adelanto a la charla de mañana. La versión que estamos presentando, como lo dijimos al principio, es una versión personal. Estén o no de acuerdo, pues mire, somos estudiantes de teosofía, no se intenta dogmatizar ni convencerlos, sino compartir con ustedes. Si hay algún concepto que les parezca un poco fuera de lo común, pues mire, no pasa nada, no le hagan caso. No vamos a discutir por ese tema. O sea, yo al menos no polemizo, ¿sí? Es una idea, les puede atraer, no les parece, rechácenla y no va a haber ningún problema, porque no se trata de convertirlos. Recuerden que en la enseñanza teosófica no se convierte, se estudia, se reflexiona, y por uno mismo, por darnos cuenta de esa situación, de ver una verdad, o por lo menos una percepción de una verdad para nosotros lo aceptamos, sin ninguna imposición de nadie. Ya se ha defendido mucho la libertad de pensamiento durante más de un siglo en la sociedad teosófica, como para que vengamos ahora a querer imponer ciertas ideas. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar la conferencia sobre las emociones. También con mucho gusto estoy acá, lo mismo que comentó Isaac, y arrancamos, si te parece, para... Sí. Algunos ya conocen este diagrama, lo hemos usado muchísimas veces, lo he querido volver a poner porque pues, aquí en Atlisco es la primera vez que vengo a dar una charla, o venimos, ¿no? Entonces quizá haya personas que pudiera interesar el ejemplo. ¿Y por qué el tema de la unidad de vida? Porque es básico en la enseñanza teosófica. Si ustedes suscriben todo el trabajo que ha hecho Madame Blavatsky y el coronel Olcott, y sobre todo los maestros en las cartas, la esencia de toda la enseñanza teosófica es que estamos contenidos en una unidad, en una esencia divina eterna. No hay división, no hay fragmentación. La esencia es una y nos contiene. ¿Quién divide y fractura esa esencia? Por lo menos en forma fantasmal. Pues el individuo con su mente. Ustedes y yo con nuestra mente dual, pues fragmentamos la realidad. No se va a fragmentar porque yo la vea así. Simplemente yo creo esa sensación, de esa ilusión que hay en el mundo, de que todo está separado, que ustedes están allá, yo estoy acá, de que somos individualidades y que parece que es una realidad, pero es una fantasía muy bien desarrollada para nuestra ilusión. La idea es de que en un momento dado, cuando el universo, de aquella gran expiración de la Gran Madre, dice así la doctrina secreta, surge tres fuerzas de las cuales podemos hablar, la generadora, la mantenedora y la destructora, como se ha utilizado mucho en las tradiciones religiosas, por ejemplo, sobre todo en el Oriente, ¿no? Brahma, Vishnu y Shiva. El cristianismo también tiene esa trinidad de fuerzas que se manejan en el cosmos. De ahí emanaron esas tres fuerzas que se fueron expandiendo por el cosmos, no siguiendo tanto una línea recta, sino que fueron haciendo este movimiento, ¿sí? ¿Podemos entenderlo así? Se está moviendo la mesa. Sí, perdón. Se fue moviendo de esta forma la energía, y por supuesto a medida que la energía se enfriaba, se fueron formando las galaxias. Dentro de la galaxia pues está nuestro sistema solar, que también sigue el mismo patrón. Una fuerza de expansión, una de contracción, ¿no? Porque es como si ustedes se ponen siempre el ejemplo de una piedra, ¿no? Se amarra a un lazo, una piedra, y le damos vueltas, sentimos que la piedra se quiere ir, pero también nosotros la estamos reteniendo. Es lo que hace que nuestro sistema y el cosmos, la galaxia, se mantenga en equilibrio. Por un lado hay en la galaxia un hoyo negro que atrae todo, y por otro lado la fuerza de movimiento que trata de irse hacia afuera mantiene en equilibrio que la galaxia, y dentro de la galaxia pues el sistema solar, y dentro del sistema solar al planeta Tierra, y dentro del planeta Tierra pues está la humanidad. La humanidad tiene una expansión
también se mantiene y después ¿qué? Se contrae. O sea, hay un equilibrio, aunque los humanos lo hemos roto, porque ahora la expansión es mayor que la contracción. O sea, hay un exceso, y no podemos negarlo, digan lo que digan, de seres humanos en este planeta, y vamos a romperle el récord en unos años, con el peligro que ya sabemos de... Si a estas alturas muchos de los alimentos y necesidades básicas, ¿no? Y elementos como el agua, la tierra sin contaminación, el agua necesaria para nuestra vida, los alimentos, etcétera, ya tienen problemas, somos 7.500 millones, ¿no? 7.000. Por ahí anda, ¿no? Yo he oído 7.000, 7.200, 7.500. En 50 años dicen que llegamos a 10.000, o lo que falta, al año 2050, a 10.000 millones. Me gustaría verlo, pero no creo que llegue, pero por lo menos me gustaría verlo, a ver qué va a pasar. Pero bien, dentro de esta humanidad están los subgrupos que son las comunidades. Por la de Atlisco es una comunidad que también se ha expandido, se mantiene y se contrae, pero también depende de los excesos que nosotros a veces podemos tener. Llegamos a la célula principal, que es la familia, se junta una pareja, se forma el sistema familiar, vienen los hijos, crece, se mantiene un equilibrio temporalmente y después se contrae cuando los hijos se van, hasta que llegamos nosotros, ¿sí? O sea, nosotros también somos ese proceso. En nuestra primera parte de nuestra vida, hasta los, vamos a hablar, 30, 35 años, hay una expansión, 30, 25, 30, después se mantiene el proceso aparentemente durante un periodo, ¿no? 30, hasta los 40, ¿no? Y después viene ¿qué? El declive, ¿no? Primero bueno, no se nota, las arrugas aparentemente no aparecen en la cara, ¿no? Y poco a poco se va acrecentando porque viene más fuerte el decaimiento, ¿no? La fuerza que nos va a retirar de este plano. Desde nosotros hasta el origen hay una conexión. Siempre hemos estado contenidos en esa fuerza original que ahora sostiene el cosmos. Parafraseando a Pablo, ¿no? En aquello vivimos, en aquello nos movemos y en aquello volvemos. O sea, jamás hemos dejado de estar en esa inmensa o gran mónada universal, dentro de ella, aunque nosotros nos vemos ¿qué? Fragmentados. Vemos la división de las cosas y vemos una ilusión en el mundo, aparentemente en la naturaleza, que como dicen los hindúes es maya, ¿no? La gran ilusión de lo que aparentemente yo creo con mi mente. En este sistema, aquí venimos un poquito más, bueno, ¿dónde estamos nosotros? Vuelvo aquí a poner el momento de aquella fuente del absoluto donde emanaron todas esas energías de las que hablamos y emanó la famosa chispa o mónada. Todos llevamos una fuente espiritual de energía que es eterna porque emana de la fuente cósmica que no pertenece a este universo, que no es humana, que no es finita, pero ustedes y yo tenemos la esencia de ello y por eso nuestra naturaleza superior es inmortal. El traje de carne se acaba, lo dejamos y volvemos a tomar otro si estamos de acuerdo con el concepto de reencarnación. Esta mónada, desde que emanó de la fuente, los espíritus de todos ustedes y la mía, hizo un recorrido de involución. Pasando primero, involución significa envolverse en la materia, pasando por la etapa mineral, la vegetal, la animal, hasta llegar a la humana. Por eso todos tenemos algo de vegetales, algo de animales, a lo mejor demasiado, y algo de piedra, y muy poco de humanos, porque pues, a veces no parece que lo somos, por las cosas que hacemos. Cuando llegamos a la etapa humana, pues llevamos a cabo el ciclo de
El embarazo de nuestra madre, del niño, el adolescente, el adulto, la pareja, las grandes crisis en nuestra vida, el temor a enfrentarlas, viene la muerte, pasamos a los estados post-mortem, plano astral, después a la etapa, la segunda muerte, el debachán, el juicio, y volvemos a encarnar en otro traje de carne o de barro. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo y desarrollando experiencias. ¿Qué objeto tiene de aprender, de vivir experiencias? Ustedes y yo, bueno, ya a las alturas que tenemos algunos, que estamos más para allá que para acá, pues las experiencias son muchas, ¿no? Porque al final, ¿qué nos vamos a llevar? Solamente experiencia, ¿o no? Porque a veces hasta de broma, ¿no? Ni los calzones nos llevamos, porque los hacen chicharrón. Esa es la realidad. No se llevamos nada. Y si solamente son experiencias, ¿qué objeto han tenido? Si no más me le ha pasado sufriendo, tema de hoy, ¿no? Por eso vamos a tocarnos desde este punto de vista, del punto de vista teosófico. Si me le ha pasado sufriendo, ¿qué objeto ha tenido? Digo, sabemos que todos hemos tenido un vaivén en el sufrimiento, ¿no? A veces momentos pocos de felicidad o de placer, porque felicidad difícil en este plano, no digo que no se pueda, pero la mayor parte han sido de qué, o neutros o de carencias, ¿no es así? En todos tipos, carencias físicas, carencias emocionales, carencias mentales, deseos no satisfechos, problemas con seres que nos rodean, violencia, por no hablar de cosas más complejas, no hablar de terremotos, ¿no? También. O sea, ¿y qué tiene ese objeto? Ese sufrimiento, que sobre todo el emocional, que es nuestro tema esta tarde, ¿qué objeto pretende en nuestra vida? Que a Diosito no le caigo bien y por eso me soltó a mí la fuerte y a los demás no tanto. ¿Qué? ¿O me he portado tan mal como para que me den tan duro? O sea, esas preguntas se le hace mucha gente cuando ve que la vida le da la espalda, así lo interpreta, ¿no? Y sufre mucho la persona, ¿no? Nace en condiciones muy limitadas, transita en un proceso muy complejo, cuando es ya grande pues tiene muchas carencias, sobre todo afectivas, está solo, podemos no inventar, la realidad es que es más cruda de lo que podríamos decir del dolor y sufrimiento de todos los que estamos acá. El Buda tenía toda la razón, ¿no es así? Desde que nacemos estamos ¿qué? Sufriendo. Pero bien, ¿pero qué objeto tiene? ¿Qué va a producirnos a nosotros el sufrir tanto? Pregúntense. ¿Qué pasaría si no hubiera sufrimiento? ¿Cómo estaríamos? Pues sin movernos, si se puede, ¿o no? Sin levantar el dedo, porque ya me da flojera, ¿no? Ay, no. Esperando que me caiga la comida del cielo, porque pues ¿para qué me muevo? ¿No? Mi espacio de confort, como está ahora de moda decirlo, etc. Ese es un tema. El objeto realmente es que cuando el sufrimiento viene hacia mí, o sea, los obstáculos en la vida, como le quieran llamar, van a hacer que yo ¿qué? Me mueva, me despierte, dé un paso hacia algo. También puedo recurrir a regresarme a la fuente de donde vengo, ¿no? Me pego un tiro, ¿no? Muchos optan por esa solución. O sea, hay de todo. No todas las almas aguantan la presión, aunque se dice en la tradición oculta que todos tenemos solamente la dosis de karma que merecemos y que podemos soportar en una vida, todos. Una de las posibles respuestas, y no es respuesta del señor, de la señora Blavatsky, es que la mónada sale de esta fuente del absoluto consciente de su universo absoluto, pero inconsciente del universo ¿qué? Finito. No es consciente de nuestro universo. Ella no es, la mónada no es un sujeto, no es una energía finita, es infinita. Entonces no entiende lo que está pasando en un universo limitado. Lo que requiere para ello vehículos desde el vegetal,
mineral, vegetal, animal y humano, para saber en qué se está moviendo y qué va a poder decir, que tener conciencia de lo que está sucediendo en este universo finito. Una de las respuestas son es que estamos acá para que nuestra conciencia que despierte y se expanda. Nadie absolutamente deja de crecer en su conciencia. Por más ilimitada o por más vacaciones que les dio a la vida y a ustedes les ha salido todo muy bien en esta encarnación, tarde o temprano ustedes se darán cuenta que algo aprendieron, que algo despertó. Porque algunos están de vacaciones, ya lo sabemos, y la mayoría estamos haciendo mucho trabajo porque pues no nos tocaron las vacaciones. Bueno, otra vez buenas noches. El tema de las emociones es un tema complejo, voy a tratar de integrarlo acá, como ya comentó Isaac. Hay una parte que no conocemos, inmanifestada, una conciencia absoluta, y el primer reflejo de ella nos mete en este plano en donde hay principios eternos y principios y una serie de principios que son finitos. Por alguna razón, la estructura central se tocan los principios infinitos con los principios finitos en el universo, con diferentes grados de densidad y diferentes grados de sutileza, y esta zona de donde se tocan produce una zona que es muy importante para nosotros, que es la zona donde va a estar la mente del ser. Básicamente toda la relación espíritu-materia es mental, pero en esta zona donde se tocan estos dos aspectos va a haber una pequeña separación, y tenemos la mente superior, la mente inferior, la parte central, en donde se van a tomar muchas de las decisiones que estaba comentando Isaac ahora a la hora de hablar de todo este esquema. Entonces, ¿No quieres agua? No. tenemos acá, por ejemplo, todas las partes sutiles que no tienen forma y que son eternas, vamos a ponerlas de alguna manera, van adquiriendo densidad hasta llegar a lo que sería la mente superior. Y aquí abajo tenemos a la mente inferior. Y de aquí hacia abajo pues ya están todas las estructuras del cuaternario que todos conocemos porque las hemos estudiado en teosofía. La mente inferior básicamente se mueve a base de deseos. Y el deseo más característico de la estructura inferior es la ambición. La ambición mecánicamente es muy parecida a la expansión que hace el universo, solo que de alguna manera está pervertida. Es una expansión perversa. Es un movimiento similar, pero pervertido. Pervertido en la intención, no tanto en el movimiento, sino que se aprovecha de este movimiento para poder hacerse más expansiva. La mente superior, la parte más baja, es el discernimiento. El discernimiento, como sabemos, consiste en observar la totalidad de las cosas y elegir de todas ellas cuál es la más importante, la menos importante, y así irlas descartando simultáneamente. Entonces, la capacidad que tiene el ser humano de discernir es primero observar la totalidad de elementos y luego distinguir dentro de esos elementos cuál es el más relevante para el momento actual. Y luego tenemos la parte central que es el tomador de decisiones, el pensador, la parte central del alma, y esta se va a mover a través del análisis. Solo que este análisis puede ser como lleno de inquietud, en cuyo caso estará moviéndose hacia el cuaternario, o puede ser un análisis tranquilo. El problema de este análisis, como dicen los taoístas, es que este análisis se desdobla hacia el futuro, y eso le llamamos expectativa. Hay una expectativa sin futuro, que es lo que practican normalmente los maestros de sabiduría. La expectativa sin futuro es estar aquí y ahora, y no desdoblarme en el tiempo hacia ningún lugar, hacia ningún sitio. La expectativa con futuro ya está contaminada por el cuaternario, que es cuando la persona tiene una expectativa de que pase algo. Entonces aquí se hacen colusiones muy complejas, y esta entidad encarnada va a durar mucho tiempo a través de un campo que está atado, como todos sabemos, por un cordón, que es el cordón de plata,
Si hablamos del universo, pues el universo también tiene un cordón, porque al final de cuentas también son una serie de principios materiales inertes que después adquieren vibración y movimiento, y una serie de principios espirituales. Y mientras el universo se mantiene unido, digamos que hay un macro cordón de plata que lo ata hasta que el universo termine. Y como es arriba es abajo, pues como le pasa al universo que tiene principios físicos y principios metafísicos, pues lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano de alguna manera completa la tarea del cosmos, porque se tocan los principios metafísicos con los principios físicos y nos da esta zona, y en esta zona tomamos decisiones. Entonces esto es un poco complicado porque tomamos decisiones a base de expectativas sin futuro, cuando hemos logrado tener una calma interior, o con expectativas hacia el futuro, en cuyo caso podemos tenerlas teñidas de ambición. Si están teñidas de ambición, quiere decir que vamos a ir sobre lo externo y vamos a tratar de apoderarnos de él. Y vamos a usar a la mente lógica para justificar el por qué podemos despojar a otros de lo que otros tienen. Y al hacerlo generamos, como ya sabemos, karma, y el karma en una siguiente encarnación nos regresa otra vez en donde ahora que fuimos despojadores, somos desposeídos. Y volvemos a ser despojadores, y volvemos a ser desposeídos, y volvemos a ser despojadores, hasta que nos harta la situación y en una siguiente encarnación ya no queremos despojar a nadie. Al final de cuentas regresamos a una expectativa sin movimiento. Entonces el karma nos educa para regresar a una expectativa sin movimiento, de estar en una paz natural, y en esta paz natural poder conectarnos con la parte superior. A través de la conexión con la parte superior, muchos de los principios atómicos, porque al final de cuentas en todo esto hay átomos, muchos de los principios atómicos que servían a este despropósito, poco a poco se van espiritualizando. Y entonces de alguna manera el espíritu le va robando densidad a la materia, y no se puede decir que el universo se vaya acabando, pero en cada ciclo de alguna manera hay la gran oportunidad de que gran parte de la materia que es inerte se vaya caminando vía este esfuerzo hacia la parte superior. Como sabemos, a partir del discernimiento pues hay una serie de elementos también hacia arriba importantes. Incluso el discernimiento tiene varios niveles. Y el mundo de los deseos pues, también tiene varios niveles, como todos sabemos. A veces sin darnos cuenta, cuando estamos sumergidos en el fango,